Yo creo en milagros. Ustedes saben lo que voy a decir aún antes de que lo diga. Entonces díganlo conmigo. Yo creo en milagros. Pero siempre recuerden, yo tengo una razón para creer en milagros. Yo sé por qué creo en milagros. Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Si tú eres parte de la humanidad, tú tendrás problemas. El sol no va a brillar siempre. Habrá noches tan oscuras que no hay ni una estrella en el cielo. Tal vez habrá días cuando las aguas estarán a punto de desbordarse. Este mismo momento puede ser una absoluta oscuridad, enfrentando un problema, enfrentando tu mar rojo. Y no hay camino hacia adelante y no hay camino hacia atrás. Tú has llegado al final de ti mismo. Este es el momento de creer en Dios por ese milagro. Y yo te prometo algo, Él no te fallará, porque Dios no conoce tal cosa como la derrota. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads his dear children along, where the water's cool flow bathes the weary one's feet. God leads his dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrows, but God gives a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads his dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great
great sorrows, but God gives a song in the night seasons. An all day Solo el saber cuando esas aguas están profundas y a punto de desbordarse. Tú tienes esa seguridad de saber que por debajo están esos fuertes brazos eternos. Y tú nunca caerás en derrota, nunca. Sepan eso. Su presencia está allí en la hora más oscura. Pero no importa cuán oscura es la noche, tú nunca, nunca caerás en derrota. No importa cuán pesada sea la carga que estás llevando, tú nunca caerás en derrota. Mientras tú tengas confianza y fe en aquel quien no conoce derrota. Bien, gracias y 1.000.000 de gracias por la maravillosa respuesta que yo recibo de ustedes cada vez que ustedes y yo tenemos un tiempito juntos cuando yo tomo las preguntas que esos jóvenes han hecho. Y recuerden, cada pregunta que yo he respondido, cada pregunta que ha sido hecha por esos jóvenes de ese movimiento de Jesús, a veces yo creo que nosotros no comprendemos cómo funciona su mente, y esa es una cosa que abre mi propio entendimiento a esos jóvenes cuando yo recibo esas preguntas de su propia letra. Y yo me doy cuenta cuán profundamente están pensando ellos, realmente. Ellos están pensando un poco más profundamente con respecto a algunas de esas cosas. Su interés en el rapto, en la segunda venida del Señor Jesucristo, en la gran tribulación, en el diablo, en la experiencia del nuevo nacimiento, es más grande de lo que yo alguna vez encontré entre los adultos. Yo creo que sucedió eso. Y ellos conocen más. Ellos tienen un conocimiento mayor con respecto al día y a la hora en la cual vivimos que algunos de los nuestros quienes han estado llenando los bancos de la iglesia por los pasados 25 o 50 años. ¿Cómo lo explicas? Pero ni carne ni sangre, dice la palabra de Dios, te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Así es, hoy vamos a hacer lo mismo, solo por la gran respuesta que yo recibí de ustedes. Yo creo que ustedes aprendieron tanto más en la respuesta a esas preguntas, porque meramente no es predicar un sermón, es responder una pregunta que te ha molestado por tanto tiempo, solo en unos minutos y tan rápido como pueda posiblemente contestar. Aquí está una muestra. ¿Qué si tú crees en Jesús pero tú no lo sientes? ¿Aún puedes ser salvo? Es una buena pregunta. Me gusta esta. Ustedes se asombrarían a cuántos les gustaría que se les responda a esta pregunta. ¿Tú ves? Alguien me dice, yo he estado buscando la salvación por tanto tiempo, yo quiero ser nacida de nuevo, yo quiero ser un cristiano, yo lo he ido para allí, he ido para allá y no puedo ser salvo. ¿Por qué? Ok, ahora mismo no es culpa de Dios, no es la culpa de quien está más dispuesto a recibirte de lo que tú estás dispuesto a venir. Y ese es Jesucristo. Yo supe inmediatamente cuando llegó esta pregunta que ese alguien está buscando sentimientos.
Ustedes y yo no somos salvos por sentimientos o por emocionalismo. Si tú fueras salvo por emocionalismo, ¿qué pasaría si mañana no sintiéramos que somos salvos? Sería una cosa que nos sacudiría fuertemente. Arriba un día y abajo otro día. Y tú no estás bien segura. La salvación es la cosa más grande que te puede suceder en tu vida. Es la cosa más importante en tu vida. Es por eso que tú no eres salvo por sentimientos. Tú eres salvo por hechos. Y eres salva por la palabra escrita. Y tú puedes apostar tu vida por cualquier cosa que está en esta palabra. Esta es la misma palabra de Dios. Y tú puedes apostar tu vida por ella. La salvación es literalmente un contrato escrito entre tú y Dios. Es una promesa. La promesa de Dios. Una promesa del Señor Jesucristo. Y tú eres salvo por hechos. El que venga a mí, y el hecho es que en este mismo momento tú vienes a Él. Y al que venga a mí, yo no le echo fuera. Y si Él no te echa fuera, y Él está más dispuesto a recibirte de lo que tú estás a venir, entonces Él te recibe. Tú eres salvo por hechos. Pueden haber sentimientos o puede no haberlos. Entonces el día siguiente tú dices, ¿soy salvo? Por supuesto que eres salvo. Tú tienes el hecho, la palabra de Dios. Pero todo el sentimiento vendrá. ¿Por qué? Cuando tú te des cuenta de que todo lo que involucra esa maravillosa transacción, cuando tú te das cuenta que tus pecados están cubiertos por la sangre, cuando tú te das cuenta que tú no estás más perdido, condenado y maldito, tú eres un heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Y si eso no te da sentimiento, y si tú no te vuelves un poco emocional después de eso, hay algo que está mal contigo. Pero siempre recuerda, tú eres salvo por hechos. Sea que tú lo sientas o no, pero el sentimiento vendrá. ¿Eso lo responde? Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres cuerpos diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres cuerpos diferentes, sí. Dios el Padre no es Jesucristo el Hijo. Tampoco es Jesucristo el Hijo Dios el Padre. Tampoco es el Padre y el Hijo el mismo que el Espíritu Santo. Dios es Dios. El Padre está separado y aparte del Hijo. Y el Espíritu Santo es separado y aparte de Dios el Padre y del Hijo. Por ejemplo, tal vez yo pueda explicar la Trinidad con tal ilustración. La electricidad tiene su Trinidad. Hay luz, hay calor y hay energía. El calor no es la luz. Tampoco la luz es la energía. Pero el calor es electricidad, la luz es electricidad, la energía es electricidad. Y cuando se trata de la Trinidad, recuerden, ellos no trabajan separados y aparte uno del otro. El Espíritu Santo no obrará separado y aparte de Dios el Padre. El Espíritu Santo. Ellos no pueden ser uno. Ellos son uno cuando trabajan juntos. El Espíritu Santo nunca obrará contrariamente a Jesús. Jesús nunca trabaja contrariamente a su Padre. Esa es la razón por la que Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Yo puedo decir de alguien, Ruth y yo somos una. Y tú sabes, ella tiene una personalidad definida, un cuerpo separado y aparte del mío. Pero con nosotras trabajamos igual, nosotras trabajamos en armonía una con la otra. El Espíritu Santo está aquí en la tierra ahora, Él vino en el tiempo que llamamos el día de Pentecostés.
Jesús dijo que Él vendría, porque Él dijo, yo debo irme, no puedo quedarme con ustedes, porque yo tengo una posición que ocupar, la posición de gran sumo sacerdote, la posición del gran abogado, quien vive para hacer intercesión por ti y por mí. Pero les enviaré al Espíritu Santo. Jesús no se envió a sí mismo, Él envió a otra personalidad. Y la personalidad que Él envió fue el Espíritu Santo, el gran poder de la Trinidad. Jesucristo está en una posición diferente que el Espíritu Santo en esta misma hora. Jesús está a la derecha de Dios el Padre. Él no está aquí en la tierra. Si Jesús estuviese aquí en la tierra, entonces no podríamos hablar del rapto o de la segunda venida de Jesús. Jesús no está aquí en la tierra, pero el Espíritu Santo sí. ¿Y qué del gran sumo sacerdote? Yo tengo el mismo gran sumo sacerdote que tú. Tal vez seas un católico romano, yo soy una protestante, seas tu judío gentil. Nosotros tenemos el mismo sumo sacerdote. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él, y solamente Él, puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonar pecados, porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podría yo perdonar pecados mientras que yo soy una pecadora, salvada por la gracia de Dios? Y si tú eres parte de la humanidad, independientemente de cuál pueda ser tu posición en la vida, tendrá que existir un tiempo cuando tú confieses tus pecados. Porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Y si todos han pecado, entonces todo hombre debe confesar sus pecados antes de ser perdonado. Solo uno caminó por esta tierra sin pecado. Y ese fue el Hijo de Dios, el único quien pudo desafiar al mundo entero y dijo, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Y después de ese momento Jesús está a la derecha de Dios el Padre, nuestro gran abogado, el que vive para hacer intercesión por ti y por mí. Y ustedes ven, hay otra razón por la que puedo decirte y respaldada por la palabra de Dios, que tú no puedes ser derrotada en un solo tanto porque tú tienes a uno a la derecha de Dios orando para que tu fe no falle. Orando para que tu fe no falle, orando para que tú no te rindas al fracaso. ¿No es eso emocionante? ¿Eso no te hace algo? Si Dios el Padre es el gran jefe en su trono, solo un trono en el cielo es el trono de Dios. Yo traté de explicar la Trinidad lo mejor que puedo explicártela. Hay 3 personas, pero ellos son uno, porque ellos no pueden trabajar separados y aparte uno del otro. Y aquí hay alguien preguntando, ¿está furioso o enojado el Señor con los astronautas por haber ido a la Luna? No, yo no creo que Él sea alguien que se enoje con los astronautas. Yo creo que Él les sonrió todo el camino de ida y todo el camino de regreso. Yo creo que Él les dio sus mismos ángeles para encargarse de ellos. Yo sé que en uno de esos viajes, que había literalmente millones y millones y millones de personas en todo el mundo que estaban orando por ellos cuando ellos se encontraron con dificultades. Y yo sé que Dios contestó la oración por ellos y Él estaba con ellos. Pero para mí esta es la cosa más importante de los astronautas que fueron a la Luna. Y es el hecho de que nuestro Padre Celestial puso la Luna allí primero. Él sabe todo sobre la Luna.
mejor que nuestros científicos saben. Él tiene todas las respuestas. Yo creo que Él sonríe cuando nosotros regresamos y tratamos de analizar eso que nosotros trajimos de la luna, porque yo creo que Dios se sonríe. Él la puso allí. Él sabe de lo que está hecha. Él conoce todo de ella. Y uno de estos días, Él no va a tener necesidad de la luna, o de las estrellas, o del sol. La palabra de Dios dice, porque Jesús mismo será el sol. La hora está llegando cuando no habrá necesidad de noche o día. Eso es cuando tengamos la ciudad de Jerusalén. Y siempre recuerden algo más. Dios es el poderoso creador de todas las cosas, no solo de la luna, las estrellas y el sol. Dios es el creador de todas las cosas. Un día Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre fue hecho en la imagen y la semejanza de Dios Todopoderoso. Y el hombre solo descubre lo que Dios le permite al hombre descubrir. Pero siempre, todas las cosas son el producto de su creación. Esta es linda. Yo no tengo una pregunta en realidad, pero solo quiero agradecerle a Dios por el trabajo que tú estás haciendo, Katherine Kuhlman. Nosotros te amamos. Bien, eso es lindo. Oh, gracias. Esta es que con respecto al cabello largo, y hay un gran signo de interrogación. Que con respecto al cabello largo y al aspecto físico, bien, ustedes ven. Yo no creo que Dios esté tan preocupado por si tu cabello es largo o corto. ¿Tú sabes lo que yo creo sobre el pelo largo o corto? Yo he llegado al lugar donde el pelo largo realmente no me preocupa como antes me preocupaba. Lo que me preocupa más sea que tu cabello sea largo o corto, es que esté limpio. Mírate en el espejo. Y tú, quien representas a Jesús, cuando tú te miras al espejo, recuerda, Él puede verte también. La forma en que tú luces lo representa Él, a aquel a quien amas, y tú tienes la respuesta. Tú sabes, hace años de años, y ahora mismo pienso en eso, y yo creo que no he pensado en eso por unos pocos años. Alguien dijo algo que es una cosa excelente. Una madre dijo, tú sabes, un día mi hijo de 16 años estaba en su habitación vistiéndose, y él llamó desde la habitación y dijo, mamá, oh ma, ¿esta camisa está sucia? Ella dijo, sí. ¿Demasiado sucia como para usarla? Sí, hijo. Y después de unos 10-15 minutos el hijo bajó con una camisa limpia puesta y él dijo, mamá, yo estaba pensando cuando me estaba poniendo la camisa limpia, ¿cómo sabías que la camisa estaba sucia si ni siquiera la viste? Bien, dijo ella, yo te lo diré, hijo. Si tú preguntaste si estaba sucia o no, el mismo hecho de que tú preguntaras me hizo saber que estaba demasiado sucia como para usar. Saca tus propias conclusiones. Si tú tienes convicciones acerca de una cosa u otra, no lo hagas. Quédate siempre en el lado seguro. Jesús se queda contigo todo el tiempo, aun cuando te extravías o desvías a veces. Permíteme preguntarte algo. Tal vez yo hablo cuando los grandes santos vivían, cuando se trata de perfección.
Tú ves, no existe tal cosa como absoluta perfección cuando se trata de nuestras propias obras. Porque el más grande santo que ha vivido nunca tiene el tiempo en su vida donde no tiene tentaciones y donde Él viva en un estado de absoluta perfección. Porque nosotros estamos aún en un cuerpo de arcilla, esto mortal todavía no se ha vestido de inmortalidad, es aún corrupción. Y en la vida de cada uno de nosotros hay momentos donde nos extraviamos y desviamos solo un poquito. Pero aún en ese momento Jesús nunca nos abandona. Tú sabes, esa es la cosa más conmovedora del mundo y yo sé cuando me despierto en la mañana que Él va a estar conmigo durante todo el día. Y a veces yo creo, cuando las tentaciones son grandes, es cuando Él está más cerca de nosotros, esperando escuchar el más mínimo susurro de nuestros corazones. Él sabe que lo necesitamos más en ese momento. Tan cerca de Él, puede que te sientas lejos, tan lejos. Pero Él sabe que tú lo necesitas más en ese momento. Y Él estará tan cerca de ti, que en el mismo momento en que extiendas la mano, buscándolo, Él está allí. En el mismo momento que tú hablas y dices, maravilloso Jesús, estoy tan lejos. Por favor, perdóname ahora, aún antes de que tengamos esas palabras en nuestros labios. Él está justo allí, dispuesto a perdonar, pero no solo a perdonar, sino a olvidar. No, Él nunca te abandonará. Él aún no me ha dejado a mí. Bien. Por favor, explique qué quiere decir cuando dice que nosotros somos los hijos de Dios. Esa escritura a la que se refiere se encuentra por aquí en Primera de Juan en el 3er capítulo. Permítanme leérselas por solo un momento porque es tan importante que ustedes lo sepan. En el 3er capítulo de Primera de Juan, oh, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quien preguntó qué quiere decir ser llamados los hijos de Dios. Tú sabes, tú hablas del sentimiento que viene con la salvación y esa es la razón por la que los cristianos deberían ser las personas más felices del mundo. Tenemos todas las razones para hacerlo. Es más que tener los pecados perdonados cuando tú tienes esa maravillosa experiencia de ser nacido de nuevo. En ese momento hay una relación que toma lugar. Nosotros nos volvemos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. De eso es de lo que se trata, es algo por lo que regocijarse. Nosotros somos alguien, levanta la cabeza, sé feliz, regocíjate. Tú no tienes que esperar hasta que llegue la muerte, tú no tienes que esperar hasta que tu corazón dé su último latido. Tú te conviertes en un heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Amado, ahora, dice la palabra de Dios. Ahora, en este mismo momento, quien quiera que tú seas. Detente un minuto solo para recordar a quién perteneces cuando tú te desanimas un poco y recuerda, el desánimo nunca es de Dios, el temor nunca es de Dios, la frustración nunca es de Dios. Siempre está allí a causa de tu adversario, a causa del diablo. El temor nunca es de Dios. Nunca. Y es el enemigo más grande que alguna vez puedas tener en tu mente y en tu vida. Si tú piensas tal vez no soy perdonado, recuerda, el enemigo de tu alma es el acusador de los hermanos, el diablo. Toda derrota
es de Satanás. Dios no conoce tal cosa como la derrota. Y en ese momento, cuando tú te sientes derrotado, cuando llega el temor, solo detente y recuerda a quién perteneces. Hijos de Dios, amados, ahora nosotros somos los hijos de Dios. Ahora yo no tengo que esperar hasta que mi viejo corazón dé su último latido. Ahora yo sé a quién pertenezco. Amado, ahora, en este mismo momento, nosotros somos los hijos de Dios. ¿Puede usted explicar el bautismo del Espíritu Santo más completamente? Oh, yo desearía tener horas y horas. Tal vez uno de estos días yo tome los 30 minutos completos y no hagan nada sino hablar con respecto al bautismo del Espíritu Santo porque es tan importante. Solo recuerda esta única cosa. La experiencia más grandiosa que tú puedes tener es la experiencia del nuevo nacimiento. Pero después de esa experiencia hay una experiencia más profunda. Esa es para cada uno de los hijos de Dios. Nosotros la llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros hablamos de estar completamente inmersos en el Espíritu. Llámala como quieras. Es tan definida como la experiencia del nuevo nacimiento. No tiene nada que ver con nuestra salvación. El Espíritu Santo es dado al creyente por una y solo por una razón, para el poder, para el servicio. Esa experiencia, cuando tú vienes a Él, dice la palabra de Dios, Él está contigo y el Espíritu Santo está con todo creyente. Si tú eres un cristiano, no importa cuán débil como cristiano puedas estar en este momento, el Espíritu Santo está contigo. Pero la palabra de Dios dice, pero Él estará en ustedes. Cuando tú estás completamente inmerso en el Espíritu. Cuando tú te entregas a Él total y completamente. No solo una habitación de tu corazón, sino todas las habitaciones de tu corazón y dices, nada de mí, sino todo de ti, tómame. Cuando el yo se vuelve completamente crucificado, es la más emocionante, es la más gloriosa experiencia. Y tú rindes a Él tu cuerpo, alma y espíritu. Él llena eso que tú le rendiste. No es una cuestión de rogar o fastidiar. Es una cuestión de rendición. Y es una parte de tu herencia como cristiano. Dios te bendiga.